Shulan miró su mano herida, envuelta en una gasa y preguntó, ¿estaba herida cuando rescataste a ese niño? Fan Shao dijo, estoy realmente herido esta vez, no te estoy mintiendo. Shulan curvó los labios y preguntó, ¿por qué no me preguntas por qué estoy aquí? Fan Shao susurró, no me atrevo a preguntar. ¿Qué opinas? Su nuez de Aduan se deslizó y Fan Shao sonrió. Vamos a llevar al culpable ante la justicia. Shulan asintió. Estoy preocupado por ti, dijo Fan Shao con voz grave, reprimiendo las palabras de Shulan, pero rápidamente evitó su mirada. Tengo miedo de que te suceda algo. Su voz tembló. Se secó la cara con la mano sana y dijo, ¿sabes lo que pasó después? Una expresión de orgullo se dibujó lentamente en el rostro de Fan Shao. Miró a Shulan a través del intenso color naranja. Después descubrí que eres increíble y que puedo vivir una vida plena sin riquezas, acciones ni estatus, siempre y cuando yo desaparezca de tu vida. La garganta de Shulan estaba seca. La mirada de Fan Shao era demasiado abrasadora. No puedo aceptar esas acciones. Fan Shao suspiró suavemente. Sabía que estabas aquí para decirme esto acerca del taburete. Estoy solo y ahora gano lo suficiente para cubrir mis gastos. Si no quieres las acciones, déjaselas a Tian Tian. No tendré hijos en esta vida, salvo a Tian Tian. Así que, le guste o no, lo trataré como a mi propio hijo. Después de escuchar esto, Shulan bajó la mirada y permaneció en silencio por un rato. Luego inesperadamente aceptó. Fan Shao estaba un poco sorprendido, pero más contento. Al ver a Shulan moverse, pensó que se marcharía al terminar su trabajo, así que agarró la llave del camión en su bolsillo y planeó llevarlo a casa. Inesperadamente Shulan sacó un cigarrillo y preguntó, ¿puedo hacer esto aquí, verdad? Al girar la mirada vio las normas de gestión de almacén publicadas en la pared. Decían no fumar. Tras devolver el cigarrillo a la caja, levantó la vista y vio la expresión de sorpresa de Fan Shao. Shulan le tomó la mano y dijo con cierta fuerza, con indiferencia, debe hacer frío. Allí, ven a sentarte aquí. Hizo espacio, cediendo el área donde el sol brillaba directamente a Fan Shao, pero parecía que no le había dado mucho espacio. Fan Shao estaba apretado allí y solo quedaba una distancia del tamaño de una palma entre ambos. El pequeño sol era realmente muy poderoso y le dolió el corazón a Fan Shao. Agarró la sábana, sintiéndose un poco impotente. ¿Por qué no te vengaste del Lubo Wen?, preguntó de repente Shulan. Esta frase sacó a Fan Shao de su aturdimiento, se quedó sin palabras por un buen rato y finalmente dijo la verdad. Lo investigué, es un buen tipo, mejor que yo. ¿Qué pasa si la persona es mala? Los nudillos de Fan Shao se pusieron blancos y dijo con voz profunda y lenta, si una persona es mala, incluso si me culpas, aún así me ocuparé de ella. Shulan solo pronunció una sola sílaba que no podría considerarse una acusación. Fan Shao lo miró fijamente y le dio una leve sonrisa en su rostro. El pequeño sol proyectó una luz brillante y suave en sus pupilas, y ahora Fan Shao se reflejó en esa luz. Lu Bowen es tan bueno. ¿Por qué no nos bendices? Fan Shao sentía una punzada en el corazón y no podía describir lo que sentía. Enderezó la espalda y dijo lentamente, Shulan, te has pasado. Es mucho pedirte que me bendigas. ¿No nos viste besándonos? El rostro de Fan Shao se ensombreció de repente y dijo con voz fría, tú, Shulan, ¿qué haces aquí esta noche? Si quieres hacerme sufrir, no hay necesidad, soy culpable, así que a nadie le importa mi sufrimiento. Yo también creo que lo merezco, pero ¿podrías darme una forma de vivir? No tienes por qué venir hasta aquí para recordarme lo que pasó esa noche. Fan Shao abrazó a Shulan y lo amenazó en voz baja. Tú, Shulan, no me ha sido fácil llegar hasta aquí. Quiero ayudarte y hacerte feliz. He aguantado tanto tiempo y no quiero fallar. Pero si enciendes un poco más la ira, entonces no me culpes de lo que pase hoy. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.